para nosotros, aquí en Compendium, para la organización de este tipo de actividades, pues es un placer, un honor también tenerte acá, compartiendo con nosotros tu vasta experiencia en lo que es la fibrina rica en plaquetas. Y bueno, como te dije, vamos a estar allí compartiendo unos 45 minutos. El método que vamos a utilizar, pues ya lo describíamos un poco, conversar de una manera afable, de una manera sin tanto protocolo, sin embargo, con una organización, ¿no? Las preguntas que a bien se les vayan presentando en la audiencia, yo las voy igual que Luis, las vamos a ir viendo y las que, pues, trataremos de contestarlas todas, ¿no? Respetando, por supuesto, tu tiempo y No, por respetando el favor. método que nos sugeriste, que bueno, que es el que vas a utilizar. Básicamente, pues, como bien es importante decir, es un conversatorio. Esto no es un curso para que mañana vayamos al consultorio a hacer eh, ya plasma, querer tener todo el conocimiento. Es un conocimiento muy vasto, muy amplio. La experiencia de Raúl en esto es más de 10 años. Y bueno, eso indica que no es algo que se pueda pretender conocer totalmente en un conversatorio de 45 minutos. Para no extenderme más, Raúl, agradecido. Eh, la audiencia es tuya. Bueno, vale, primero que todo, al doctor Mauricio Montero y a Luis, muchísimas gracias a Compendium por la invitación. Este, hemos estado durante toda esta pandemia, que lamentamos mucho, muy activos por todo lo que es la parte de los webinars, por las redes sociales, etcétera. Como siempre digo, en todos los webinars de Alacibo que me ha tocado moderar, hemos estado, si algo le podemos sacar de bien a todos, algo bueno de la pandemia ha sido esto, gracias a la parte virtual hemos podido hacer unos webinars a nivel internacional con conferencistas de altísima calidad profesional, académica, científica, tanto nacional como internacional, de todos los países latinoamericanos y del mundo. Y de verdad que me encanta mucho que me hayas invitado, me gusta mucho porque de una forma, como tú dices, sencilla, afable, o sea, hablar con la gente, conversar sin dar una clase magistral, ¿no? Y ese es el objetivo de esto. Y como tú sabes, Mauricio, es un libro abierto. La verdad que, como tú bien lo decías hace rato, perdón, le acabas de decir, yo tengo aproximadamente 10 años trabajando con el PRF, ¿verdad? Justamente desde el 2010 comenzamos a trabajar con los primeros protocolos del doctor Joseph Chocron. Y bueno, lo importante que sí quiero mencionar antes de comenzar el conversatorio es que nuestro equipo ni mi persona nunca hemos representado ninguna casa comercial, nunca hemos recibido honorarios por lo que estamos exponiendo, simplemente el aprendizaje esa curva de aprendizaje de 10 años manejando estos protocolos que bien nos ayudan mucho para el bienestar de nuestros pacientes. Nosotros simplemente lo que hacemos es lo que hemos expuesto durante estos años, ha sido en todos los alcances que han habido en esta materia. Y porque es importante siempre decirlo, porque es una curva de aprendizaje con un resultado clínico en base a la evidencia científica. No soy un investigador, soy un clínico y en este proceso, digamos, en este producto, como también se le llama, que es el PRF, bueno, hemos hecho esa curva de aprendizaje que ya tenemos como, sí, 10 años aproximadamente haciéndolo, ¿no? Algo que es importante siempre para empezar el conversatorio, si me permite, Mauricio, es el objetivo del mismo, que es mostrarles las bondades de los concentrados plaquetarios. Hay que tomar en cuenta el gran desarrollo que han tenido estos concentrados sanguíneos, porque tienen una fuerte base biológica, una fuerte base científica, lo cual los ha convertido en un instrumento súper útil para nuestros pacientes, ¿no? En las últimas 2 décadas realmente es donde hemos visto el mayor entendimiento, ¿verdad?, de las propiedades físicas de las plaquetas en la reparación de las heridas.
Siempre pensábamos antes, bueno, las plaquetas sirven nada más para que se forme un tapón en una herida X. Sin embargo, en estos últimos estudios, y así lo consideran todos los que han investigado y han trabajado sobre esto, que el PRF puede ser considerado como un biomaterial de cicatrización autólogo, ¿verdad? Que incorpora una matriz de fibrina con leucocitos, plaquetas y factores de crecimiento, que centrifugados en un consultorio, en una clínica, nos da unos excelentes resultados a nuestros pacientes. Con respecto a la generación de la primera generación, digamos así, de concentrados plaquetarios, comenzando por las primeras investigaciones del doctor Robert Marks en Estados Unidos con el PRP, el plasma rico en plaquetas, luego el doctor Eduardo Anitua en España con el PRGF, plasma rico en factores de crecimiento, y ya para el año 2000 comienzan las primeras publicaciones del doctor Joseph Chocron de Francia con respecto al PRF. El PRF es una sigla en inglés. La mejor forma de llamarlo es fibrina rico en plaquetas. De hecho, de eso hay mucha controversia, pero creo que el título que deberíamos darle para conceptualizar todo esto es el PRF como la fibrina rica en plaquetas. Ahora bien, es importante conocer muchas cosas, sobre todo, como yo siempre digo, quién es la protagonista de esta película, que son las plaquetas. Hicimos una revisión de Europa, de revistas, de trabajos, de libros de España, de parte de Europa, de Norteamérica, de Latinoamérica y de Asia, buscando los conceptos de qué son las plaquetas, y vamos a ver diferentes conceptos de la misma. No lo vamos a leer ahorita por razones de tiempo y son cosas que ya conocemos, pero siempre es importante conocer lo que son las plaquetas y qué representan ellas en el trabajo que estamos haciendo cuando vamos a trabajar con estos factores de crecimiento. No sé si tienes alguna pregunta hasta ahora. Tú me vas diciendo, Mauricio. No, todo perfecto. Vamos desarrollando y se van Sí, haciendo las preguntas, pues, en la medida que ok. vayan saliendo. Tú me vas interrumpiendo cuando tú gustes. La verdad es que la idea es esa, ¿ok? Cualquier interrupción que quieran hacer, por favor, no duden en hacerla. Con respecto a los factores de crecimiento, Chocron nos dice desde sus primeras investigaciones que cuando queremos mejorar los resultados clínicos, ¿verdad? Tenemos que usar siempre los protocolos adecuados y también los productos adecuados con la forma y el manejo perfecto de los mismos para tener el producto biológico final que debe ser el que nosotros estamos buscando. Entonces, hay unos estudios de Mavrogenes que dice que para que se haga la osteoartritis, y esto es importante, es decir, quizás un poco fastidioso el tema, la parte inicial, porque para entender todo esto del PRF y cualquier concentrado sanguíneo es importante conocer la biología de todo esto, la fisiología de por qué ocurre todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre un protocolo y otro? ¿Por qué no uso PRP? ¿Por qué no uso PRF? ¿Por qué ahora uso PRF? Creo que son las preguntas que siempre me hace, doctor, ¿por qué usted usa PRF? Bueno, es importante conocer la razón. Y todo tiene que ver con la biología de este proceso. Entonces, este autor nos dice que para que se realice la desintegración y la cicatrización de las heridas, tiene que haber células, hormonas, proteínas y factores de crecimiento. Y el objetivo de todo esto, el objetivo principal es la formación de una nueva angiogénesis. Entonces, empiezan ya a hacer qué realmente son los concentrados de plaquetas. Entonces, colocando la sangre en una centrífuga, vamos a hacer un aumento del recuento plaquetario, y así fue el primer concepto regenerativo que se usaron en las primeras de cambio del doctor Marks en Estados Unidos cuando comenzó a hablar de estos concentrados sanguíneos. Ahora bien, ¿qué es importante conocer? Vamos a tener tres productos, ya podemos llamarlos tres productos o tres protocolos, como ustedes quieran. O tres formas de ver la parte de los concentrados plaquetarios o concentrados sanguíneos. El PRP, como le dije, plasma rico en plaquetas, que fue descrito por Marks en el año 1998, el comienzo de sus primeras investigaciones y publicaciones. Igual el PRGF, plaquetas ricas en factores de crecimiento, que por el doctor Eduardo Anitua en el año 99 en una ciudad del norte de España. Y luego el doctor Chocron en el 2001 comenzó con sus primeras publicaciones de investigación con respecto al PRF. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿por qué no usar los anticoagulantes? Y ahí tenemos que devolvernos un poco a lo que es los pasos de la hemostasia. Aquí rápidamente vamos a explicar que al ocurrirse una lesión,
y vamos viendo todo este proceso para que se haga la coagulación sanguínea, vamos a la formación de un coágulo de fibrina que va a hacer que ocurra la liberación de sus factores de crecimiento, producto de las plaquetas y los leucocitos. Esta llave es muy importante porque de aquí viene realmente lo que es la importancia y la diferencia entre este proceso o protocolo con los otros que mencioné anteriormente. Entonces, luego de esta formación de factores de crecimiento producto de las plaquetas y leucocitos, va a haber una formación ósea y luego la cicatrización de las heridas. Ahora, ¿qué es lo que importa acá realmente? Es que necesitamos, es verdad, necesitamos un coágulo de plaquetas porque estas plaquetas solamente pueden segregar sus productos o sus factores después que coagulan. Por eso que necesitamos obtener un coágulo totalmente fisiológico y por esa es la razón en la cual este protocolo, su enunciado es el no uso de ningún tipo de anticoagulante, ¿ok? Como usan los dos anteriores, el PRP y el PRF. Entonces, ¿cuál es el principio real del PRF? Necesitamos, es verdad, la obtención de un coágulo fisiológico porque necesitamos un producto biológico. Y al final del centrifugado vamos a tener el coágulo de fibrina con todos sus factores de crecimiento. Este fue el concepto en el cual se empieza a trabajar las investigaciones de este producto. Y aquí viene la otra, digo yo, los otros protagonistas de la película, los factores de crecimiento, que rápidamente podemos mencionar que son sustancias que estimulan la diferenciación celular, además ayudan a su crecimiento y proliferación, inducen una comunicación celular por unos receptores específicos que tienen en su superficie celular, y los factores de crecimiento van a jugar, demostrado científicamente, un papel predominante en la cicatrización de los tejidos duros y blandos. Entonces, que algo muy importante acá. Esto que les pongo acá son los factores de crecimiento que van a estar bien y directamente relacionados con la cicatrización de los tejidos duros y blandos. Y cada uno de estos factores de crecimiento tiene una función muy específica. Estos que están acá son los que están, digamos, envueltos en todo este proceso del PRF. Pero buscando la especificidad de cada uno de ellos, por ejemplo, le doy un ejemplo que siempre ocurre, para que entiendan cómo funciona cada uno de estos factores de crecimiento. Cuando usamos bifosfonatos orales, que no es el tema, pero para que demostrar la especificidad de cada uno de ellos, estamos inhibiendo, modificando el metabolismo óseo. Entonces, cuando tomamos estos bifosfonatos, hay una reducción de la secreción de un factor específico, que es el factor KGF, el factor de queratinización. Y entonces, ¿qué ocurre cuando tomamos estos medicamentos? Va a haber una inhibición de este producto y entonces cuando hacemos las extracciones o cualquier procedimiento quirúrgico, va a haber una inhibición en este proceso de cicatrización, realizándose la infección y necrosis del tejido duro y blando que conocemos. Esto lo explico solamente para que más o menos entiendan lo específico que es cada uno de estos factores de crecimiento. ¿Estamos bien hasta ahora, Mauro? Mauricio, perdón. Perfecto, perfecto. Se oye perfecto, se ve perfecto Okay. y estamos, sí, estamos ahí. digamos que esta es la parte un poco más tediosa pero bueno, tenemos que entender y conocerla. Pero es necesaria, ¿no? Es Es necesaria porque hay mucha necesaria. confusión también, ¿no? Si no conocemos la biología ósea y no conocemos este proceso, difícilmente vamos a entender y vamos a tener los resultados que queremos. Los factores de crecimiento derivado, entonces vamos a tener tres factores, ¿verdad? O tres procesos, tres productos o tres protocolos, como lo queramos llamar. El PRP, el PRF y el PRF. Ahora, ¿cuál debemos usar? Yo personalmente siempre comento que yo he usado los tres. Hace muchos años comenzamos, cuando llegó acá a Venezuela, el PRP. Manejamos la centrífuga junto con el doctor Ravelo. Luego, con el doctor Argemiro Hernández, empezamos a manejar el PRGF. Y de hace 10 años para acá estamos con el PRF. ¿Cuál usar? Para mí, como los he usado todos son buenos. No voy a decir que uno es mejor que el otro. Ahora, hay alguno que tiene una ventaja que podemos demostrar, tanto clínica como, digamos, de la forma de la obtención del producto, como la parte también del manejo y de la parte económica. Y creo que es importante
poder llevarle este tipo de protocolo a nuestro paciente al menor costo posible. Doctor Raúl. Siempre con los mismos resultados, siempre con excelentes resultados, porque en los tres procesos vamos a tener excelentes resultados, unos con unas pequeñas diferencias con otros. Sí, doctor Raúl. ¿Sí? Ajá, no, que sí, comentaba usted algo interesantísimo, importantísimo, que es el tema económico, ¿no? Ajá. Y es que una de las razones por las cuales, y seguramente lo va a comentar más adelante, se ha, digamos, hecho tan popular el tema del PRF es lo versátil que toca incluso el tema económico, ¿no? Sí, no, es que realmente para mí hoy día, y les digo que he trabajado con los tres protocolos, es que es realmente es un producto muy fácil de manejar, si respetamos todo el protocolo o la forma de manejarlo correctamente al pie de la letra, y aparte de eso, la facilidad y la economía. Y hoy día con los nuevos protocolos del Dr. Chocrón, ya no hacemos ni siquiera 2 tomas de sangre. O sea, realmente las ventajas desde el punto de vista del manejo y la parte económica es muy importante. Y recuerden que todo esto se lo estamos trasladando a los costos operativos de nuestra cirugía y con excelentes resultados. Por eso es que realmente este producto es muy bueno y nos ha hecho cambiar nuestra forma de ver la regeneración ósea. En mi caso particular, que antes hacíamos injertos de bloque, de rama ascendente, de mentón, cuando había que tomar mucho nos íbamos hasta la cresta ilíaca, ya prácticamente la cresta no entramos, a la rama básicamente que no estamos ahora, no vamos a la rama, hacemos cirugía ya, digamos, lo más atraumáticas posibles con excelentes, por supuesto, beneficios para el paciente, pero también con las indicaciones correctas, pues. O sea, esto que no va a funcionar. se ha reducido la morbilidad también. Es correcto, por estos factores de crecimiento que, bueno, ahorita voy a explicar todo esto, la ventaja de usar estos productos, ¿no? Porque por ejemplo, mire, yo he compartido, le voy a comentar después, pero no importa, ya que estamos acá hablando de esto con el doctor Eduardo Anitua en tres oportunidades. Hemos compartido escenario, una vez en Oviedo, en España, otra vez y 2 veces en Punta Cana, y entonces siempre me toca hablar a mí, a mí después que él, porque siempre se queda a escucharme y siempre tenemos discusiones bien fuertes, pero académicas, porque él siempre nos dice al doctor Ravelo y a mí que él y yo nosotros vamos por una autopista donde todos los carros van bien y nosotros vamos en vía contraria. Yo le digo que no, que a lo mejor es él el que va por vía contraria. Y siempre le termino diciendo, no, Eduardo, lo que pasa es que todos vamos por el mismo camino, vamos a llegar al mismo sitio, cada quien tiene formas diferentes de llegar, respetando y diciéndole, yo también he usado el PRGF tuyo. Ah, ¿por qué los dejaste de usar? Le digo claramente, economía. Sale muy costoso usarlo en Venezuela. Sí, Se usó. bueno, mira, Raúl, yo recuerdo hace unos años bueno, no la compré porque realmente pues me resultaba costosa, iba a hacer el esfuerzo. Estaba en un congreso en Estados Unidos él había logrado tener la centrífuga de él ya aprobada por la FDA y todo aquello, ¿no? Y para ese momento, comprar su centrífuga más una cantidad de tubos, no recuerdo bien cuántos eran, estábamos hablando casi de $7,000. Sí. Es dinero cuando vamos a estar claros, tú buscas hacer algo que, que sea práctico, que sea usable, ¿verdad? Que sea fácil de usar, pero que también pueda ser amortizado, ¿no? En algún momento tus equipos y todo lo que tú estás de alguna manera invirtiendo también tienes que recuperarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto le cuesta finalmente o cuánto le costaba finalmente eso al paciente? Que es lo que ha hecho lo que dices tú, que el PRF hoy en día ha abaratado eso, porque ciertamente se le transmite algo, se le traslada algún costo al paciente, pero normalmente son los tubos o el recolector, depende Sí, también de cada pero te doctor. estoy hablando que ese es un 10% de lo que uno podría cargarle con el PRP o con el PRGF. Eso está clarísimo. Aparte del costo de la centrífuga, etcétera. Es una discusión que siempre he tenido con él. Le digo, mira, en Latinoamérica no podemos, la situación es muy difícil, Sí, económica en todos nuestros países, más bien de todo en Venezuela. Entonces, nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible con los productos que bajo una, bueno, exhaustiva investigación científica y todo lo que hace esos investigadores, porque otro punto que voy a hablar más adelante es no solamente Chocrón. Hoy día el PRF ya dejó de ser Chocrón, el PRF ya es
un producto que es manejado a nivel mundial, las investigaciones ya no son de él. Él va siempre en la cabeza, él fue el que comenzó, es verdad, sus primeros estudios, el que lanzó el producto, excelente, pero ahora si revisamos, si nos tomamos el detalle, ahorita se lo muestro en algunos artículos, de revisar todos los artículos, aquí les traen unos artículos, más de 8 artículos del 2020, todos son diferentes a Chocrón, de todas partes de Asia, de Europa, de Latinoamérica, de Brasil, o sea, es increíble la cantidad de países, ya casi todo el mundo, Estados Unidos ni se diga, que está manejando estos productos. Entonces, dejó de ser un producto que nació en Francia cuando el doctor Chocrón comenzó en su clínica de dolor a usar estas membranas para tratar a los pacientes de que iban con úlceras de diabéticos, a hacer ya un producto mundialmente conocido y manejado. Y aparte de eso, la economía es importante acá. Entonces, es un producto que nos permite a nosotros poder colocárselo a nuestros pacientes y el costo de traslado no va a ser muy alto. Eso es una verdad. Eso no podemos tapar las cosas como son. Pues es así. Es una realidad económica para nosotros. Y es así. Doctor Raúl. ¿Sí? Sí, tenemos un par de preguntas, pero yo creo que en aras de seguir aprovechando la tarde podemos continuar. Sin embargo, tenemos a la doctora María Fernanda y nos está preguntando, saludos, ¿qué protocolo están usando ahorita? Pues entendiendo lo que usted comentaba hace unos minutos, que en realidad no es un tema de cuál protocolo se prefiera usar, sino, como usted decía, todos te van a conducir al destino, sencillamente son protocolos distintos, es un tema más de con cuál uno se siente más a gusto. Respondiendo a la pregunta de la doctora. Sí, yo hoy manejo, desde hace 10 años para acá, manejo el PRF, por todas las bondades y los beneficios que nos producen y los buenos resultados a nuestros pacientes. Eso hoy seguramente por allí más adelante, Luis, y a la doctora Raúl va a desarrollar, va a contestar esa pregunta, porque sí, bueno, es parte de lo que, bienvenidas todas las preguntas, pero en el desarrollo de la charla, un poco más adelante, según habíamos conversado, Raúl puede estar conversando más preciso sobre el protocolo que me imagino que la doctora que lo está preguntando, se refiere al centrifugado, al tiempo, a otras cosas que sí, ya vamos a hablar de eso. Bien, Raúl, sigamos entonces adelante para que es correcto. Pero igual, ya vamos para allá. Apuradito, pero no tan rápido. Pero llegamos. Fíjense, entonces... Igual, disculpe un momento, Raúl, igual pueden ir dejando las preguntas en el chat, que nosotros las vamos revisando y al final podemos, lo que no se contestó, pues lo podemos contestar, ¿no? Para que nos rinda un poco la tarde. Seguro. A lo mejor en lo que yo estaba presentando hay una inquietud y ahí yo le respondo ahí en la presentación. Bueno, continuando entonces, fíjense ustedes, si vemos esta lámina, hablamos de la diferencia. La diferencia va a estar en el manejo que le demos a cada tubo. Si vemos este extracto también sacado de unos trabajos del doctor Chocrón en el 2017, donde dice que, por ejemplo, en la misma cantidad de sangre entre estos 3 tubos con los tres productos, podemos ver que lo cambio va a ser en la productividad del mismo y en la coagulación, ¿cómo va a ser? En los 2 primeros siempre va a haber en la coagulación, va a haber en el PRP con trombina bovina, en el PRF con clorhidrato de calcio. Siempre haciendo 2 tomas, eso lleva las tomas luego, había que llevarlos a un laboratorio, luego del laboratorio, a menos que tuvieras todo tu laboratorio allí en tu clínica, luego de eso tenías que hacer la mezcla, o sea, era un poco más para mi punto de vista, y le hablo con propiedad porque los traté, usé los 2, no es que me lo contaron ni lo leí en una revista, los usé, los probé en mis pacientes, los resultados maravillosos todos, pero era un poco más laborioso el proceso. Con el PRF, la productividad va a ser automática y va a ser totalmente fisiológica. Y eso es lo que importa, porque necesitamos un producto colocándolo en el tubo. Ya también vamos a hablar de los tubos, que eso es importantísimo también entenderlo, que dejemos que coagule solo fisiológicamente, porque no necesitamos ningún tipo de producto para la reproductibilidad. O sea, esta coagulación va a ser totalmente fisiológica. Ahora, es importante el tipo de coagulación, en otras palabras, ¿puede influenciar la estructura de la fibrina? Claro que sí. Vamos, esta fibrina puede ser, se puede afectar su biología,
pero necesitamos una fibrina que sea fisiológica. El resultado de la cicatrización va a depender de esta estructura, porque los coágulos, necesitamos unos coágulos de fibrina naturales. Eso es sumamente importante. Si nos vamos a la parte de los leucocitos, esta lámina me gusta mucho siempre, estas dos que ven a continuación, porque creo que es lo más importante. No todo todo es importante, es verdad, pero esta nos va a entender, nos da un poco, nos amplía el conocimiento en esta área. Si vamos a la parte de los leucocitos, en el PRP, en la misma cantidad de tubo, como lo dije anteriormente, en el PRP va a haber una liberación aproximadamente del 0 al 50%. En el PRGF no hay liberación de leucocitos y en el PRF va a ser el 50%. Sin embargo, la propiedad más importante en este concentrado de plaquetas es cómo liberamos estos factores, digamos, en el sitio. En el PRP va a ser de forma inmediata, en el PRF no se sabe y en el PRF va a ser hasta 7 días. ¿Y por qué es tan importante esta propiedad? Es importante que esta fibrina se pueda liberar estos factores en 7 días porque la fibrina es una receptora de los factores y esta fibrina se tiene que liberar lentamente, continuamente, porque hoy día sabemos de todos los estudios, de las investigaciones, que estas fibrinas tienen que ser eficientes porque necesitamos unos gradientes de concentración estables de estos factores de crecimiento para que se liberen continuamente, constantemente, a largo plazo y lentamente, para tener una mejor cicatrización. Esto que les digo, lo que les acabo de decir en este momento, para mi punto de vista, es algo sumamente importante, que siempre pregunto, bueno, ¿por qué un producto sí, un producto no? Todos estos factores, estos concentrados sanguíneos o concentrados plaquetarios, sí va a haber una liberación, sí va a haber una regeneración, cada uno tiene sus ventajas, en unos mayor cantidad que la otra, pero todo sea como tú manejas cada protocolo. Entonces, ya visto esta parte, que es la parte, digamos, fisiológica rápidamente, que a veces es la más fastidiosa, y eso lo tengo claro. ¿Qué pasa? La pregunta que también nos hacemos, ¿qué pasa después de la extracción de la sangre? Hay que comenzar inmediatamente la centrifugación. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, no estamos utilizando ningún tipo de anticoagulante. O sea que esta coagulación va a ser fisiológica. Entonces, ¿qué sucede si de pronto obtenemos coágulos pequeños o pobres? Bueno, una de las causas más frecuentes, eso está descrito por todos los investigadores, es que es la falla de no respetar los tiempos de manipulación del producto, entre otras, porque desde el punto de vista fisiológico, digamos, también está demostrado que la deficiencia de vitamina K, pacientes con discrasias sanguíneas, pacientes con el colesterol alto, pacientes con deshidratación, y hay unos estudios muy interesantes de un grupo de australianos donde hacen un trabajo también de revisión del producto final de estos concentrados de PRF, donde demuestran que la toma o la ingesta de grasa días previos a la toma de la sangre para hacer la obtención del PRF puede también darnos un producto escaso, blanquecino. Aquí todos los estudios nos dicen que el paciente tiene que ir con ciertas condiciones. Por ejemplo, preguntas que siempre nos hacen. ¿Cuál es el paciente que no le podemos hacer PRF? Bueno, generalmente los pacientes no les hacemos para un procedimiento, al menos que el paciente nos refiera en la anamnesis y la historia clínica, que es un paciente que sufre de síndrome metabólico. Ustedes saben que es el colesterol alto, la hiperglicemia y la hipertensión. Entonces, ese paciente tiene que, si está controlado de todos estos problemas, sí puede entrar en nuestro grupo de pacientes para ser seleccionado candidato a PRF. Controlado. Ahora, a estos pacientes sí les solicito química sanguínea antes de los procedimientos. Pacientes sanos que no tienen ningún antecedente importante, no hay necesidad, solamente los exámenes de laboratorio que siempre le mandamos a nuestros pacientes para la cirugía. Y es importante que también yo les recomiendo a los pacientes la toma de agua, 48 horas, la toma de mucha agua. Nos hemos dado cuenta el paciente que va hidratado con la toma de agua 2 días antes, ese coágulo se ve mucho más grande, un coágulo que tú lo ves el color, desde que lo sacas de la centrífuga. Hay muchísimos estudios de investigación que demuestran, bueno, ok, es un coágulo muy bello, muy bonito, ahí deben haber miles de factores de crecimiento. Tampoco es así.
Entonces, para eso se han hecho estudios histomorfogenéticos de esto por muchísimos. Voy a presentar unos artículos después más adelante, pero que entiendan que para que tengamos ese producto biológico final excelente, de buena calidad, tenemos que respetar ciertos patrones. Bueno, si quieres, vamos a pasar acá, Mauricio. Sí. Ok, porque bueno, esto es una parte de cómo usamos nosotros los injertos. Bueno, los usamos siempre, por lo general, recomendamos el hueso autólogo, porque otra de las preguntas que siempre nos hace, bueno, doctor, usted ya obtuvo los coágulos, ¿ahora qué va a hacer? Bueno, ya va, ahora viene cómo vamos a procesar estos coágulos, cómo lo vamos a usar, con qué tipo de biomaterial, cuáles son los injertos que vamos a utilizar. Nosotros siempre, para hacer nuestra regeneración tisular guiada, siempre utilizamos hueso autólogo mientras se pueda por todas sus, digamos, beneficios, ¿verdad? Y usamos mucho el hueso humano desmineralizado o hueso liofilizado, córtico esponjoso. También los podemos mezclar con hueso bovino, o sea, usamos huesos halogénicos, autólogo. No usamos mucho el aloplástico, pero generalmente trato en lo posible de siempre usar autólogo con hueso halogénico. Ahora, algo que es muy importante siempre es ver qué es lo que vas a rehabilitar, ¿ok? Dependiendo del procedimiento quirúrgico que tú vas a hacer. No es lo mismo hacer un relleno para una elevación del piso del seno maxilar que hacer de pronto la regeneración guiada para un reborde atrófico en el maxilar superior en un área determinada. ¿Qué cantidad vamos a utilizar? Todo eso es muy importante a la hora de la selección del tipo de injerto que vamos a usar. Lo que sí es importante es ver cómo uno utiliza los injertos. Bueno, los hemos usado combinados con sangre, con antibióticos, con solución fisiológica. Nosotros sí, desde hace muchísimos años, antes de empezar en el 2010 con el PRF, ya utilizábamos esta tríada, pues que era el hueso autólogo, el hueso humano desmineralizado y concentrados plaquetarios, que para nuestro punto de vista es lo ideal que debemos hacer en nuestros pacientes. Disculpa, Raúl, una pregunta. Sí. Ajá. ¿Cuál es lo más puntual que pudiera ser? ¿Cuál es la diferencia en la selección de los huesos? O la selección de, por ejemplo, que tú dices, no es lo mismo elevar un seno que hacer un aumento horizontal, por ejemplo, en una zona trófica. ¿Cuáles son tus criterios para tomar uno y desechar el otro en cuanto a eso que acabas de decir? Mira, por lo menos, un ejemplo. Ustedes saben lo que, bueno, tienen tiempo que siguiendo mi trabajo, que yo tengo muchos años también trabajando mucho en lo que es la parte de la restauraciones de rebores atróficos con pacientes dentro, por supuesto, con hiperneumatización de los senos paranasales, ¿no? Y allí hemos utilizado muchísimos productos, ¿ok? Realmente por ejemplo, cuando vamos a utilizar para estos rellenos que hacemos, ¿verdad? Porque recuerden que cuando hacemos elevaciones del piso de la mucosa sinusal, estamos creando un espacio virtual nuevo, ¿verdad? Y ese espacio, respetando por supuesto los criterios, si pones el implante dependiendo de si tienes 4 milímetros del reborde residual, etcétera, si no lo colocas, bueno, como lo vas a hacer en una fase, en dos fases, lo importante en este caso, yo sí me gusta usar un hueso humano desmineralizado o liofilizado de partículas gruesas, y me gusta mezclarlo con hueso bovino, ¿ok? Y por supuesto siempre con la trampa de hueso, esto es importante, con la trampa de hueso la tenemos siempre conectada yo uso 3 succiones. Una que es un eyector simple de saliva que va a un lado del paciente, sobre todo casi nuestros pacientes, casi todos lo hacemos con sedación endovenosa y necesitamos que el paciente esté bien aspirado para que no vaya a tragar absolutamente nada y no se vaya a tener un problema respiratorio y bueno, con las consecuencias de una sedación con sabemos todo lo que nos puede pasar. Utilizo que es la otra succión, que es la que normalmente utilizamos, y otra que tengo montada con la trampa de hueso. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer algún tipo de cirugía, vamos a suponer sacar un diente, algo, estoy con la trampa de hueso. Si de pronto, cada vez que hago el fresado, trato de hacer las elevaciones cuando quiero primero coloco los implantes, que digamos solamente voy a colocar el implante si es un paciente con varios implantes. Entonces, de ese hueso que sacamos de cada fresado biológico, que hoy día sabemos que
Es más, esto sí es algo que Anito lo dice y yo estoy de acuerdo 100% con él porque lo hago ahora de rutina, la cual me lo enseñó él, es el fresado biológico. Bajar los tiempos del motor quirúrgico. Bueno, ellos algunos recomiendan a 400, otros a 600, unos a 800, sobre todo el maxilar superior. Lo importante es que todo ese huesito que vamos sacando lo vamos colocando en un recipiente y ese mismo hueso autólogo lo vamos a mezclar con otros, ¿ok? Que con estos huesos halogénicos. Si queremos obtener, por ejemplo, huesos, porque necesitamos, hacemos una incisión en la rama ascendente, una incisión pequeña, hacemos un rush del hueso, que ahí obtenemos con la trampa de hueso, con la última fresa de los implantes MIS o con un pipollo quirúrgico, hacemos el rush, el raspado, y ahí con la trampa de hueso, y de verdad que vamos a obtener bastante hueso. Todos sabemos aquí cuánto cuesta un CC de hueso, está alrededor de 80, 100, 120 dólares por cada CC aproximadamente, y de verdad que con estos digamos, estas notas que le estoy dando, estos tips, vamos a también sacar la misma cantidad, y eso es 100%, digamos, del paciente, nos los dio gratis a nosotros, gracias a Dios, y nos va a mejorar mucho la cicatrización de los tejidos. Por ejemplo, hay gente que recomienda muchos periodoncistas, regeneración ósea guiada con PRF, usan hueso de un grano mucho menor, o sea, que eso va a depender de lo que tú quieras hacer. Si quieres hacer una regeneración vertical con mallas de titanio o con mallas reabsorbibles, como lo quieras hacer, también yo me gusta usar mucho también hueso de partícula gruesa con bovino. El hueso bovino me gusta mucho porque me da una mejor radioopacidad a la hora de tener un control radiográfico y la secuencia radiográfica que le hacemos al paciente, sobre todo en elevaciones, en fin. Eso es los criterios que yo recomiendo en estos casos. No sé si responde tu pregunta, Mauricio. Sí, yo básicamente para acotar algo adicional, que no hace falta tampoco, pero bueno, en mi experiencia, lo que busco es dos tipos de huesos. Un hueso que me da volumen, ¿verdad? Y un hueso que me genera osseointegración. Dependiendo de eso, trato de seleccionar bien el material de relleno, siempre con el PRF, siempre usando PRF. Entonces, ¿por qué? Porque en un hueso en donde yo quiero ganar volumen, no me importa la celularidad del hueso, no me importa que ese hueso me aporte tanto factor de crecimiento, tanta celularidad. Lo que necesito es volumen. En cambio, para colocar un implante, ¿sí? Ahí sí yo requiero, para que se me dé la osseointegración, sí necesito un hueso que me sangre, un hueso que tenga osteocitos, que llegue. Claro, muchas células, claro, es correcto. Entonces, en base a eso, claro, ahí se agrega el otro factor, Raúl, que es la reabsorción de cada uno de esos injertos, que todos lo tienen. Entonces, en el análisis, en la toma de decisiones, en el árbol que se ramifica hacia cada lugar, pues hay que evaluar otros factores, porque normalmente el hueso que te da celularidad es un hueso que se reabsorbe rápido, ¿no? Es un hueso que tiene que tener un turnover más violento. En cambio, el que dura más tiempo, pues no te da celularidad, muchas veces permanece ahí, y tú decías que tú prácticamente no usas injertos tipo sintéticos. No me gusta mucho, no me gusta. En cambio, en mi caso, yo sí uso mucho la hidroxiapatita, pero para volumen, para ganancias de tabla externa, donde no necesito esa cantidad de sangre o ese soporte que me permite la osseointegración. Claro, al final se trata de lo mejor de cada mundo, ¿no? De que cada correcto. uno de los elementos que están disponibles en la regeneración aporten y compensen lo que los otros no aportan. Uno aporta estructura, andamiaje, el otro aporta conducción y el otro aporta celularidad. Y a propósito de la pregunta que hace el doctor Mauro, él comenta acá, entonces recomienda siempre combinar con hueso autólogo. Yo lo hago en lo que... ¿Qué pasa? Mira, si uno en la cirugía tenemos que ser muy, muy minuciosos a la hora de la regeneración.
cada pedacito de hueso que está por allí hay que utilizarlo, siempre no esté contaminado, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del fresado biológico nos ha enseñado en los últimos tiempos que cuando estamos haciendo el fresado para la colocación de implantes, no sé si me entendieron que cuando tengo, por ejemplo, voy a colocar un caso 6 implantes, pero en ese paciente hay una elevación o elevación bilateral. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, coloco los implantes que no tengo, que voy a obtener hueso de allí, ese hueso autólogo, si de pronto quiero más me voy para la rama ascendente. Antes tomábamos con estos Raspadores. aditamentos, sí, que tienen trepanadores que existen en muchas casas comerciales, hemos usado también Buenísimo. muchos buenísimos también. La verdad es que hemos utilizado, por eso que les hablaba de la parte biológica de esta charla, que es lo más importante, que conozcan el principio biológico de cada cosa. Ya uno, no hay una receta de cocina que uno diga, mira, 2 más 2 es 4 y punto. No, no, no. Aquí, como tú utilices tu material, siempre tu curva de aprendizaje te permita ver los resultados exitosos, estás por el camino correcto. Es mi punto de vista. Puedes usar hidrosalapatita, hueso humano desmineralizado, hueso solamente hueso autólogo, la combinación de los tres, la combinación de los dos. Lo que sí hacemos siempre es con PRF. Pero entonces vamos al punto que lo que comentó Mauricio. Bueno, que es verdad y tiene razón. Cuando queremos mayor, digamos, volumen, es muy bueno un tipo de hueso. Cuando queremos otra situación, usamos otro. Pero en general, creo que, como digo, esta curva de aprendizaje nos ha enseñado desde hace muchos años que en la regeneración ósea guiada es muy, todo cambia mucho, es importante, ¿no? Y cambia mucho porque siempre salen productos nuevos, van a ver ahorita que lo vas a presentar los nuevos protocolos de chocolate que uno dice, bueno, todo, nos cambian las cosas a cada rato, que ya no hayamos que hacer con los tubos nuevos. Entonces, lo importante, como dije al principio, es conocer la biología de todo esto, la fisiología de estos procesos, de estos protocolos, para entender bien cómo luego vamos a usar todos los productos que tenemos pues, a la mano. Pero repito, yo creo que la curva de aprendizaje, o sea, yo creo que no hay un gol estándar, digamos así. Exacto, yo de ahí puse mi recomendación. Es lo que a mí me ha funcionado bien y bueno, lo recomiendo. Para mí ese es mi gol estándar, quizás para Mauro, que tiene muchísima también experiencia, o para Mauricio, o para Luis, también eso les sirve, o otro. Pero lo importante es siempre hacer todos estos procedimientos con una evidencia científica. Y Correcto. seguro que el resultado que vamos a obtener va a ser el mejor para el paciente. Eso yo no tengo ninguna duda. Así es. Bueno, mire, entonces, aquí para continuar, fíjense ustedes estos artículos que yo les traigo aquí desde 2006, ya cuando comenzamos a trabajar nosotros en el 2010 con el PRF, usábamos las centrífugas como ellos les recomendaban en ese entonces, centrífugas de laboratorio, 3.000 revoluciones por 10 minutos, y eso fue cambiando progresivo hasta lo que van a ver hoy día que les voy a presentar. En estos casos, y también hay unas, bueno, se divorcian entre los investigadores, ahí está mucho el doctor Dohan, el doctor Chocrón, casi todos empezaron juntos, ahora están separados, ya no se quieren, bueno, eso ya yo digo que esos matrimonios científicos, ellos que los resuelvan, nosotros solamente agarremos la bibliografía que nos interese, que es interesante, y allí agarremos la información que más nos conviene. Pero vean que esto tienen, y ahí empezamos nosotros con estas investigaciones, y fueron muchísimas las que vimos en esos años, pero por supuesto que el doctor Chocrón y el grupo de Chocrón y Dohan hicieron muchísimas, fueron los primeros en esto, junto con Simón Pierre, etcétera. Y vean ustedes que ya empezamos a trabajar desde el 2010 con una base científica. Pues claro, esto ha cambiado muchísimo. Entonces, fíjense que este grupo de estudio se fue de la fisiología de la clínica, el grupo de Chocrón, modificó la centrífuga, ya está una centrífuga calibrada, llama la primera que es la que yo tengo en este momento, que es la Duo, ¿verdad? Donde tenemos 3 velocidades, una para ellos llaman como un protocolo, digamos, protegido que es el que hace, que es el que representa, digamos, Chocrón tiene ese nombre, digámoslo así, que es el APRF y el IPRF. Yo prefiero llamarlos, para ser un poco más universal, con todo respeto a quienes a todos estos investigadores que han estado a nivel en el mundo, llamarlos PRF sólido y PRF líquido. Aquí no me meto con nadie, todo lo contrario, todo lo que yo hago y estos trabajos, como los acabo de mostrar, vienen desde todas estas investigaciones del doctor Chocrón, y lo que van a ver también. Pero también hay otras casas comerciales, y eso ya es un problema entre ellos, cómo se pelean, cuál centrífuga es mejor, cuál vibra menos, cuál la fuerza G, cuál es el tiempo, cuál no es el tiempo. Lo importante es que tengamos siempre el protocolo que vayamos a utilizar, lo respetemos al 100% según estas investigaciones nos lo demuestran.
Este grupo de estudios saca estos dos tubos luego, que es este tubo rojo, que es un tubo de vidrio, ¿verdad? Y este tubo anaranjado es un tubo de plástico. Y la razón de esto es que es una pregunta que siempre me hace, ¿por qué? Recuerden que no usamos ningún tipo de anticoagulante. Cuando colocamos los tubos, y en esta van a verlo a continuación en unos videos, van a ver que cómo funciona la parte de los tubos cuando hay el contacto de la sangre fisiológica, ¿verdad? Sin ningún tipo de aditivo al vidrio, entonces se va a coagular fisiológicamente con el contacto del tubo. En cambio, con el tubo de plástico, como no, el plástico no va a permitir que se coagule tan rápido, bajamos la velocidad de centrifugación y obtenemos un producto líquido para ser inyectado, infiltrado, como procoagulante, como vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos el PRF avanzado o APRF, yo lo quisiera llamar con respeto, repito, a los autores de todos estos trabajos, el PRF sólido, porque tenemos un producto más sólido, es un producto totalmente fisiológico, sin ninguna modificación sanguínea, con un mayor contenido celular y de productos sanguíneos, es un producto, tiene un aumento de las células blancas, porque ya lo que es muy importante que hay mucha información en las células blancas. Al aumentar, ¿y por qué aumentar el conteo de las células blancas? Porque se ha demostrado que los monocitos son unas supercélulas para la regeneración ósea, porque ellos inducen a los osteoblastos de las células mesenquimatosas, porque tienen receptores de BMP2. Y esto es sumamente importante. Estamos obteniendo de la célula pequeñas cantidades de BMP2 y de VEGF, que es el valor endotelial vascular, que se ha demostrado científicamente que son importantísimas para la regeneración de tejidos duros y blandos. Entonces, vamos a ver este video. La obtención de la sangre tiene que ser muy rápida, ¿ok? Esta sangre, porque no usamos ningún tipo de anticoagulante, la pasamos a la centrífuga, como les dije, ya viene con 3 posiciones, en el momento viene a 1300 revoluciones por 8 minutos, que es este protocolo que manejamos hasta hace un año que cambió y nosotros también lo cambiamos. Fíjense ustedes la obtención que tenemos de estos coágulos. Estos coágulos los vamos a pasar luego al BOTS, que también traen estos protocolos, donde le vamos a quitar la parte roja, ¿verdad? Como ustedes saben, y esto lo vamos a meter en el BOTS. Este BOTS, según Chocrón y sus investigaciones, dicen que en temperatura ambiente ellos pueden estar hasta unas 4 horas allí en la caja, ¿no? También es importante mencionar, fíjense las membranas que vamos a obtener después después que hacemos la presión con la caja, ¿no? Algo que es muy importante es el exudado que va a precipitar al fondo del BOTS, que tiene unos orificios. El precipitado es un precipitado de proteínas de adhesión rico en fitrosectina y fibronectina, que esto también son unas matrices extracelulares provisionales porque son excelentes también para la regeneración ósea. O sea, que entonces, como ustedes están viendo, estamos trabajando con factores de crecimiento liberándose hasta 7 días con estas proteínas de adhesión que también van a favorecer la mejor regeneración de los tejidos duros y blandos. O sea, estamos haciendo, ¿verdad?, ciencia en nuestros pacientes de una forma muy sencilla y de una forma que los beneficios o los resultados clínicos van a ser mucho mejores. Entonces, si vamos al LPRF, que lo llaman algunos autores, el IPRF, Chocrón, o yo lo prefiero llamar PRF líquido, es un producto totalmente fisiológico, sin una modificación sanguínea. Viene una presentación, o obtenemos una presentación líquida para ser inyectada o irrigada, porque es un material procoagulante natural, estabilizador físico de los biomateriales o del hueso autólogo que vayamos a utilizar, y tiene un mayor contenido celular y de producto sanguíneo. Los trabajos de Chocrón demuestran que si comparamos, por ejemplo, fíjense ustedes, con respecto a la parte de los glóbulos blancos, con el PRF, con el PRP, vamos a obtener 40 veces más, ¿verdad? Perdón, 20 veces más de células blancas en el PRF con respecto al PRP y 140 veces más con respecto al PRGF. Esto igual se repite para los monocitos, neutrófilos y linfocitos, siempre en la misma cantidad de plaquetas. Esto es importantísimo también conocer de estos productos. Entonces, ellos uniendo ambos sistemas en esos años, llegaron a la técnica del sticky bond, ¿verdad? Que como van a ver en este video,
es un producto inyectable que ellos lo llaman IPRF. Igual hacemos una segunda toma de sangre, ¿verdad? Rápidamente igual, recuerden que no estamos usando ningún tipo de anticoagulante y llevamos la centrífuga a la posición de IPRF, que es 700 revoluciones por 3 minutos. Y vamos a proceder, vean el líquido que vamos a obtener, y ese líquido es un líquido que, como lo dije anteriormente, es un procoagulante y bioestabilizador de los biomateriales. Esto sí lo tenemos que usar rápido, ¿verdad? No podemos tanto tiempo porque se nos va a coagular. ¿Ok? Y eso es la mayor falla que ocurre cuando hacíamos estos procesos. Entonces vamos, para la obtención del sticky bone, ellos hacen, nos recomendaban, hicimos mucho, durante muchos años, cortar en pedacitos pequeñitos las membranas que teníamos en el box, ¿verdad? Esto lo vamos a mezclar en este caso de este video con unos biomateriales, junto con estas membranas que están cortadas, y le vamos a agregar todas estas proteínas de adhesión ricas en fibrosectina y fibronectina que están en el fondo, en el exudado de la caja. ¿Ok? Entonces vamos a obtener un hueso, ¿verdad? Un hueso que van a ver un bloque de hueso que le vamos a luego a colocar lentamente el PRF líquido y van a ver cómo va cambiando esta estructura de este material. Lo que yo siempre recomiendo es, fíjense, yo trabajo con varios equipos, uno que es el que se encarga de la obtención del PRF, y ya yo no hago esta parte. Hay una persona instruida por mí, preparada por mí, la cual hace la toma, lo lleva a la centrífuga, prepara el box, prepara todo. A mí el hueso ya me lo pasan cuando el hueso ya está listo. Yo, por otro lado, estoy trabajando con el paciente, preparando el lecho receptor y, por supuesto, la anestesiólogo pendiente del paciente, la parte de la hemodinamia del paciente. Esta lámina cortesía del doctor Argimiro Hernández es bien interesante, para que ustedes vean más o menos cómo ocurren, cómo son las investigaciones. Pues. El doctor Joseph Chocron en el 2013 ya habla del APRF y el IPRF y lo hace llamar sticky bone, ¿ok? El doctor Don Sen-song, que es de Corea, él trabaja con, que lo vemos en este artículo que está acá del año 2015, de diciembre del 2015, donde él trabaja lo que es la parte del el PRF como tal, pero también algo que es muy importante, ellos hacen lo que ellos llaman concentrados de factores de crecimiento y lo llaman sticky bone, o también llamados ellos hueso pegajoso. Luego el doctor Chocron, con los años, el nombre como tal lo reconoció o lo patentó, y hoy día el nombre le pertenece al doctor Chocron. Pero repito, esto es un problema entre ellos. Nosotros no debemos meternos mucho en esos problemas porque yo ni hablo francés ni hablo coreano. Entonces, lo importante es que conozcamos también que no solamente el doctor Chocron, como les dije anteriormente, hay muchos investigadores a nivel mundial que están trabajando muy fuerte, muy duro con todos estos protocolos de lo que estamos hablando hoy día. No sé si te hago una pregunta para ahora. No, viendo lo sintético que estás siendo, queda claro que ambos protocolos o los protocolos que existan utilizan prácticamente lo mismo, ¿sí? O son prácticamente lo mismo. En realidad, yo les llamo a eso, y me disculpan la audiencia y tú, Raúl, un refrito, ¿no? Querer sacarle más punta a las cosas de las que realmente tienen, ¿no? Entonces yo le agrego 2 segundos más y entonces le pongo el AZPRF y le cambio la letra. Y ahí va, bueno, y no has visto nada. Ahí te tengo unos cuantos artículos ahí que hoy día es increíble, pues lo que está saliendo y apareciendo por todas partes. Y más cuando estos investigadores se separaron, entonces uno que el mío sirve, el tuyo no sirve. Yo la verdad es que yo siempre digo que ellos se peleen como ellos quieran. Yo solamente hago la revisión de sus artículos, lo que me interesa lo tomo, claro, eso es lo que uno debe hacer como clínico, porque somos clínicos nosotros. Esa es la pelea de investigadores, que las tengan ellos. Pues. Bueno, miren, entonces, luego, hace 2 años aproximadamente, si no me equivoco, apareció en el mercado la Duo 4, es una nueva centrífuga del protocolo de Chocron, con 6 posiciones diferentes. Y esta centrífuga se manejó, hay un libro muy, muy interesante de Chocron y Mirón del año 2017, si no me equivoco, donde ellos ya empiezan y publicaciones que habían en el momento, sobre lo que era el concepto de baja velocidad de centrifugación.
bajaron los tiempos de centrifugación y vieron que obtenían mejores productos de concentrados plaquetarios, glóbulos blancos y factores de crecimiento. Entonces, esta centrífuga se maneja bajo este concepto. ¿Qué pasa? Lo que utilizamos la anterior, yo tengo en mi clínica, tengo 3 centrífugas. Tengo la de Chocron, como ya se lo vas a presentar para que la vean allí. De todos modos, yo por eso yo no estoy casado con ninguna casa comercial, ni represento ninguna casa comercial, y ninguna casa comercial me ha dado ninguna centrífuga. Todas las he pagado con el sudor de mi frente, ¿no? Entonces, otra cosa, esta lámina es muy importante, que me la facilitó el doctor Alberto Miceli el año pasado, que a su vez creo que el doctor Chocron se la facilitó y luego la publicó, donde hacen un cambio. Ven ustedes que van cambiando los protocolos y ahora de pronto de los bajos conceptos de velocidad de centrifugación, vuelven, hacen un cambio, los tubos rojos los mantienen para la obtención de membranas, grandes membranas, coágulos, como se hacía anteriormente, y el tiempo va a ser 1300 revoluciones por 14 minutos. Luego, también hace una combinación y diseñan un nuevo tubo verde llamado SPRF que sustituye al tubo anaranjado, ¿ok? Pero sigue siendo un tubo de plástico. Fíjense que ellos mismos recomiendan en su publicación que los tubos anaranjados sustituyen al tubo verde. Cuestiones comerciales. Lo importante acá que fíjense que ahora hacemos una sola, como van a ver a continuación en otro video de Dr. Chocron, como ven, una sola toma de sangre y vamos a obtener un producto líquido y vamos a obtener un producto sólido y van a ver los resultados. Ellos hacen el cambio, como les digo acá, de la centrifugación y de los tiempos y bueno, hablan acá también de la parte de por qué hay un cambio entre las mujeres y los hombres. Esto es debido a los eritrocitos, etcétera. Bueno, y también diseñan un tubo morado que es para hacer infiltración y para hacer ortopedia, que no es el caso de nosotros, pero aunque lo pueden usar en tratamiento de la articulación temporomandibular. Si ven este video, ya también me lo facilitó el doctor Miceli. Hacemos una sola toma de sangre, hacemos la posición a 1300 revoluciones por 14 minutos y vamos a obtener, fíjense, esto aquí abajo en esta loseta, digamos, así, de teflón, hay hueso liofilizado. Entonces colocas el líquido en el hueso, tienes la membrana, ¿verdad? Y la colocas acá y luego con una espátula que trae todo el sistema, vas a aplanarla y esperas 3 minutos y este es el resultado que vas a obtener, ¿ok? ¿Qué es importante acá entender? Que estas centrífugas, tanto las del Dr. Chocron como las otras que les voy a presentar a continuación, tú las puedes modificar y tú puedes, esas velocidades o los tiempos los puedes también modificar. Ahorita me decía Alberto el domingo que estuvimos hablando del tema, que tuvo una conversación con el doctor Chocron y le estaba mencionando con respecto a cuando tenemos que tomar muchos tubos, por ejemplo, los tubos rojos, y entonces ahora va a salir un artículo prontamente al parecer, se lo voy a hacer llegar cuando tenga la información o me lleguen, en la cual están colocando los tubos ahora en un digamos, receptor específico con frío, para mantener que la sangre no se coagule tan rápido, pero bueno, eso es un proceso la cual se lo explicaré cuando tenga el artículo en la mano y lo lea y lo aplique en mis pacientes. ¿Qué es importante de esto? Que estamos haciendo una sola toma de sangre. Si vemos acá este otro también video, también facilitado por el doctor Miceli, bueno, ellos aquí utilizaron, ¿verdad? 20 cc de hueso, puedes utilizar 10, puedes utilizar la cantidad que tú necesites, pero esto es netamente digamos, demostrativo. Una vez al final de la centrifugación, ok, colocaron 4 tubos rojos, como ven ustedes acá, para obtener 4 membranas sólidas, ok, por eso le llamo que es un producto sólido, ¿verdad? Y con 10, creo que fueron 10 tubos verdes o anaranjados, que también puede ser así, van a obtener un líquido. Entonces vean ustedes, colocan esto en el box como se hacía anteriormente, con una jeringa de 2.5 mililitros, por supuesto esterilizada, quitamos la aguja, removemos el producto, lo empezamos a colocar en el hueso que tenemos en un receptáculo, ¿verdad? Luego en otra loseta metálica vamos a colocar solamente el líquido y vamos a obtener grandes membranas. Con una sola toma de sangre. Estamos simplificando ya el proceso. Antes hacíamos 2, ahora hacemos una sola.
Y van a ver ustedes a los minutos cómo va cambiando la textura de estos dos productos. Igual vamos a utilizar el exudado que queda en el bots, ¿verdad? Estas proteínas plasmáticas, la vamos a utilizar también. Aquí todo se utiliza. Aquí lo importante es lo que sirva para la regeneración, para adentro. ¿Ok? Acá cuando estamos haciendo un hervido, bueno, lo que sirva bueno para adentro, bueno, si va a dar buen sabor a la sopa, ¿no? Entonces, fíjense, después de 1 o 2 minutos aproximadamente, vean ustedes cómo empieza a cambiar la matriz de los dos productos. Y van a ver que dependiendo de la cantidad de lo que vayamos a utilizar, ¿verdad? La vamos a doblar y vamos a ir obteniendo pequeños bloques que los podemos cortar de la forma. Esta es la ventaja de estos productos, que estos productos nos permiten a nosotros hacer este tipo de toma de estos productos regenerativos y usar la cantidad que vamos a requerir y la vamos a llevar al sitio receptor de la forma que nosotros lo mejor lo queramos hacer, dependiendo de la cantidad que vamos a regenerar. Y vamos esperando. Estas cuestiones de 5 minutos van a ver el cambio que va a tener este nuevo hueso. Llamado, como decimos, ellos lo llaman sticky bone o hueso pegajoso, como lo quieren llamar. Y luego colocamos la gran membrana que está del otro lado en la loseta de vidrio. Este proceso, aunque no vamos a presentar casos clínicos hoy por razones de tiempo, de hace muchos años lo venimos usando con el doctor Jorge Ravelo, que lo llamamos Ravelo Roll Technique, donde justamente el sticky bone que obteníamos con el hueso del sticky bone, con el proceso, pues digamos así, anterior, lo envolvíamos en la membrana y así lo llevábamos a los sitios receptores. Bueno, si tenemos más tiempo, bueno, les presentaremos algunos casos que tengo acá, pero yo creo que por razones de tiempo hoy no se podrá, Mauricio. Pero lo importante Sí, es revisar esto. no, Vean la textura, vean lo que podemos hacer, vean cómo lo podemos modelar, cómo lo podemos cortar y así lo vamos a utilizar como de la zona o como queramos regenerar nuestros huesos maxilares. Bueno, hay otras centrífugas, si existen, esta también la tengo, que es la LPRF de Intraspin, creo que es la que tú también tienes, Mauricio. Esta también la tengo, que es la de Boca Dental. Son las 3 que utilizo, tanto la de Chocron como estas dos. La gente preguntará, bueno, ¿por qué tienes tantas centrífugas? Bueno, porque empecé a usar los productos, las conseguí a buenos precios estas dos últimas. También la otra, la verdad, cuando las vendían también al precio que estaba en el mercado. Bueno, pero lo importante es el resultado que nos dio a nuestros pacientes. Pero para que sepan, y lo que le voy a entender es que hay muchos, digamos, casas comerciales y cada uno defiende sus productos. Eso yo lo entiendo perfectamente. Yo defiendo a mi paciente, yo no defiendo a ninguna casa comercial. Y entonces por eso que siempre comento que soy clínico, no soy ni vendedor de centrífugas, ni soy tampoco un investigador. Simplemente hago mis procedimientos quirúrgicos bajo una evidencia científica, que es lo que nos da los buenos resultados. Mauricio, a ver cómo estamos de tiempo y si hay algunas preguntas. Tengo unas cosas para culminar, pero bueno. Sí, te quedan 10 minutos. Ok, bueno. Bueno, gracias, pues. Y bueno, sí, hay algunas reflexiones, ¿no? Sí. Las personas que están en la audiencia pueden ir, por ahí quedan algunas preguntas abiertas, un par de ellas, y bueno, nada, yo también tengo alguna cosa ahí que comentarte, Perfecto. básicamente. Bueno, fíjense ustedes, en el libro que les recomendé de Chocron y Mirón del año 2017, hay el último capítulo, no, el capítulo 15 nos habla sobre lo que es el futuro del PRF, y eso es muy importante mencionarlo. Lo que ellos más le toman atención a estos dos primeros puntos, que es el PRF y las velocidades de centrifugación, por lo que les expliqué anteriormente, que a menor velocidad de tiempo de centrifugación, van a tener más productos y más resultados, digamos, en el número de leucocitos y factores de crecimiento. El efecto de recuento de hematocritos también es importante para la formación del andamio. Acuérdense que también va a depender del hematocrito como un transportador de oxígeno de los pulmones a los tejidos. Recuerden que este va a cambiar, digamos, entre el hombre y la mujer, y entonces también va a depender mucho de lo que les dije anteriormente, de cómo ese paciente estaba desde el punto de vista semiológico. Y allí donde a ellos hacen referencia a este artículo que les dije anteriormente de la ingesta de grasa, como algunos factores que hay que tomar en cuenta. El tratamiento del PRF
tiene muchísimos años para el tratamiento de la osteonecrosis en nuestro posgrado de la Facultad de Odontología. El posgrado de cirugía bucal lo usamos como un protocolo de rutina para los pacientes que llegan muchísimos allá. Hay trabajo de investigación y monografías de grado muy interesantes al respecto que tienen que ver completamente con todas estas investigaciones de Chocrón y colaboradores y todo su grupo. También el IPRF como terapia potencial para trastorno de la ATM. Ellos hacen unas comparaciones entre el PRP inyectable y el IPRF. Mencionan de cómo no tienen ningún tipo de anticoagulante, la cicatrización va a ser fisiológica, con mejores resultados para el líquido, para el espacio intracapsular, etc. No es mi tema, yo no trabajo la articulación, no, pero son las investigaciones de ellos. Hay trabajos también para la regeneración de la pulpa, de las fibras de Sharpei de la generación periodontal, como uso para las células madre, y estos son importantes, son sus propiedades de degradación y los de osteoinducción, que están ahorita en un proceso de investigación hoy día, por eso no quiero entrar mucho en tema. Lo que sí es importante ya para terminar, le traigo algunos artículos. Fíjense, este artículo del 2017, de Mirón, Chocrón, Pico, Salama, cuando vemos esta serie de individuos acá, oye, la verdad que este artículo y habla justamente del uso del PRF en la regeneración y la verdad que es como que cada vez que uno va revisando y bajando artículos se da cuenta de lo amplio y lo profundo que es este tema. Y de verdad que, como les digo anteriormente, no solamente Chocrón y su equipo, sino hay muchos autores a nivel mundial que trabajan en estas investigaciones y creo que hay que a veces echarles una ojeada. Esta es interesantísima, se las recomiendo. También tenemos este artículo de Dohan, Pinto, Pereda, otras cuestiones que hablan que es sumamente importante de la fuerza G. Ellos hicieron unas evaluaciones en 4 diferentes centrífugas, le colocaron unos acelerómetros adentro verticales y transversales, y midieron cómo era el grado de vibración de cada centrífuga. Les recomiendo algo, tengan mucho cuidado cuando revisen artículos, porque algunos son muy comerciales. Por ejemplo, este que lo traigo acá a colación, que es una revista bastante reconocida, que es la revista de Plaqueta, es un artículo que habla, bueno, que la única centrífuga que sirve es la LPRF de Intralock. No es mi posición, no lo defiendo, pero se los traigo para que también vean que todo a veces que hay que leer y también analizar bien lo que uno lee. Este otro artículo que me parece un poco más serio al respecto por los resultados que ellos mismos dijeron, que era sobre el PRF y los leucocitos. Ellos hablan de todos los estudios que han hecho todo a nivel en los últimos años con respecto a esto del 2018. El campo es muy amplio, se revisaron muchísimos informes y todo tiene que ver también con lo que es la fuerza G. Y las recomendaciones son que se hagan estudios estandarizados a nivel universal para que sea un criterio único y no estar por allí dando bandazos un grupo y otro. Ese sí estoy de acuerdo yo al 100%. Aquí este grupo, este artículo del año pasado, del 2019, basado en este grupo italiano, donde ya estamos viendo cómo utilizan para hacer androtomías vía intrasectales por los alvéolos, usando membranas y coágulos de fibrina, ¿verdad? Con la opción tradicional. Bueno, la técnica de ellos usando es unas tomografías volumétricas de sal, haciendo unas mediciones, pero también está muy interesante. Se los traigo para que vean qué es lo que hay hoy día, cuáles son las publicaciones más actuales. Vemos este otro artículo también de este mismo año, de marzo del 2020, donde ellos hablan también de lo que tiene que ver con el cambio de la fuerza G. Hacen unas pruebas entre 200, 400 y 800 fuerzas G en las mismas centrífugas para ver cómo es la liberación del factor de crecimiento endotelial vascular, obteniendo casi en los cambios que tuvieron, fueron el resultado final, digámoslo así, luego de estudios de microscopía electrónica, de barrido, transmisión de uso, análisis morfométricos, etcétera, que siempre vieron que en esos 7 días donde va a haber la liberación de estos factores de crecimiento, como un factor de crecimiento más y muy importante para la regeneración de tejidos blandos y duros, van a observar que como conclusión ellos demostraron que estos trabajos, que la fuerza G definitivamente va a influir en esta liberación.
Y porque acuérdense que esta liberación se va de estos factores de crecimiento que están en las plaquetas. Entonces, ellos manejan diferentes fuerzas G con excelentes cambios y buenos resultados. Este otro artículo que también les traigo, que también es de este año, de un grupo brasilero, donde ellos nos hablan de lo que mucho habla el doctor Alberto Miceli con lo que es el Umbrella Concept, donde ellos ya están hablando y ya más formal, fíjense ustedes, son otros grupos, lo que es agarrar el plug de esta fibrina, colocarla en los tornillos de cicatrización o aditamentos protésicos porque siempre a la hora de hacer una extracción y colocar un implante, siempre hay una reabsorción considerable del tejido duro y blando, y esto hace que se forme mejor un halo de densidad adherida, etcétera, etcétera. Igual que este otro artículo donde hablan de la que es la parte de este estudio histomorfométrico con respecto a los factores de crecimiento, este otro que habla también de la revascularización, ya uno de ontopediatría de febrero del 2020, donde dicen que pacientes que han recibido trauma le pueden hacer con la regeneración con el PRF, le hacen regeneración de la pulpa. O sea, de verdad que es un mundo muy amplio. Y estos otros que hacen, fíjense, son más recientes, estos de junio del 2020, junio del 2020. Lo que les quiero dar como conclusión es justamente eso, que hay muchísimos trabajos de investigación hoy día de este tema. Lo que tenemos que es revisarlo con certeza, ver bien de dónde viene la información, si la revista es indexada o no, y por supuesto lo que nos parezca más correcto, transmitir esto, o la idea es esto, que es una revisión bibliográfica, digámoslo así, por la curva de aprendizaje que hemos tenido durante tantos años, y de la aplicación clínica a lo que es la parte científica con las revisiones pertinentes. Y para mi punto de vista no hay ningún tipo de un gold estándar en lo que hay que hacer, sino simplemente lo que le dé la mejor solución y los mejores resultados a nuestro paciente. Entonces, bueno, no los quiero molestar más, ya no está aquí atardeciendo, pero bueno, también están cansados ya de mí. Solamente como conclusiones, si es lo que quiero que fijemos de verdad entre todo el grupo, Luis, Mauricio, las conclusiones, porque creo que, bueno, entre todos creo que vamos a hacer unas conclusiones mucho mejor. No, excelente, Raúl, de verdad, una vez más, gracias por tu presencia, por aceptar la invitación, y chévere refrescar todos estos conocimientos de la mano, pues como comentamos al principio, de alguien con tanta experiencia en el tema, ¿no? Hay varias preguntas acá, no sé si Mauricio quiere comentar algo más antes de concluir. Sí, el tema del PRF está definitivamente, pudiéramos decir, como de moda, ¿no? También se maneja un poco, como comentó el doctor Mauro Vivas por allí, que hace una pregunta o hace una reflexión junto con una pregunta. Hay mucho de comercial, ¿no? Hay mucho de egos también, ¿no? Está por un lado Chocron y por el otro lado está Duhan, y también está este señor que está en Chile, que es el doctor Pinto, que también tiene muchísima investigación realizada en esto, y cuando uno se va un poco hacia atrás, se consigue que los orígenes fueron comunes, ¿no? Inclusive Sí. fueron en un momento socios. Entonces, se han abierto como dos vertientes. Una es la centrífuga de Chocron, que respalda todos estos protocolos de los cuales hablaste, y está la otra centrífuga que tú la pasaste acá, que es la de Intraspin, que hoy en día, pues en ese momento era de la casa Intralock, y hoy en día lo compró la gente de Biohorizon. Entonces, Ahora tiene, no sabía esa información, fíjate, que sí, parece que la había comprado la marca. básicamente, según entiendo, Biohorizon compró a Intralock por la centrífuga, por el valor de la centrífuga, y bueno, ahora viene con unos costos diferentes al que tú conseguiste y al que yo también, porque también la conseguí a buen precio, ¿no? Entonces, tú lo decías muy bien y me parece muy acertada tu posición en cuanto a que casarse con un protocolo, a veces uno
concha, le ve algo en un congreso, que te lo pasan en varias sesiones clínicas en ese congreso, y entonces no, esto es lo que está funcionando, entonces va uno, el clínico al final hace una inversión y resulta que 2 años después, ¡pam!, ya viene otra centrífuga que te sustituye y ya la tuya prácticamente no sirve. Entonces, ni te dio tiempo de amortizarla, ¿no? Entonces ya vas acumulando cosas ahí en el consultorio, cuando realmente aquí hay cosas que sí creo que hay que tener claro. Yo creo que la calidad de la centrífuga influye en el resultado no clínico, tal vez lo que los estudios histomorfométricos y ya de ultraestructura bajo microscopio electrónico sí te están diciendo que la centrífuga tiene un valor sobre la calidad del coágulo, sobre la calidad de la célula y sobre la cantidad de factores de crecimiento que se generan en ese proceso. Y tiene que ver un poco con lo que tú también acertadamente comentabas, que es con la vibración de la centrífuga. Las centrífugas vibran, las centrífugas no todas son ideales. La centrífuga que se utiliza la persona que hace exámenes de sangre es diferente a la centrífuga pero fue la primera que utilizaron ellos. Sus primeros trabajos fueron con esas centrífugas. A la velocidad que dije yo, 3000 por 10. Nosotros hicimos un trabajo, lo que uno debe hacer muchas veces para ver lo que es la parte de la vibración. Coloca un vaso plástico con agua, la activas y la pones a funcionar. Nosotros hicimos, y lo digo sin ningún tipo de, porque no tengo ninguna responsabilidad con una casa comercial, en un curso que dictamos en Barquisimeto, el doctor Michel y yo, teníamos la Intraspin, la Chocron Duo y la Boca, esta que presenté acá. Hicimos allá, delante de todos los participantes en el curso, con unos trabajos que hicimos con Cadáver Fresco, allá con Julio Linares, allá en Barquisimeto, y el resultado fue la primera, la que menos vibró fue la Intraspin, la segunda Boca, y la que más vibró fue la de Chocron. Sin embargo, la de Chocron es la que yo utilizo más. Para que vean ustedes, y esto fue es una forma, creo que Pinto una vez se lo dijo a Michel, mira, es una cosa, prueba un vaso y ve cómo vibran la centrífuga. Ellos hacen demasiadas pruebas con respecto a eso, pero se tiran unas con otras, y yo realmente, yo no me tiro ninguna porque uso las tres. A veces digo, mira, sácame esta, sácame la otra, como usted, estado de ánimo, la verdad que no tengo ningún tipo de preferencia por ninguna, pero lo que sí es importante es eso, que ellos dicen que en el grado de vibración, en la fuerza G, el producto biológico final puede modificarse. Y Raúl, los estudios van en base a eso. Raúl, lo que pasa, también hay que ver, porque tú eres un usuario de esto desde hace mucho tiempo. Yo también lo soy, Luis también lo es. Aquí seguramente dentro de la audiencia debe haber gente que también lo está usando, pero también puede haber gente que quiera comenzar. Entonces, tú tienes un enfoque bien abierto, ¿verdad? Y así debe ser, porque el conocimiento científico es universal y debe estar a la mano de cualquiera que lo quiera, pero hay mucha confusión a la hora de decidir el usuario Nobel, el que quiere Sí, ¿cuál comenzar. compro? Sí, ¿cuál compro? ¿Cuál es la mejor? A mí me hacen mucho esa pregunta. Sí. Mi respuesta siempre es la que te dé mejor precio. Porque yo, o sea, no tengo una respuesta para eso. Pero aquí vale la pena, y sin ánimos de que esto conduzca a nada, porque realmente pues la información que se está prestando hoy es una información súper valiosa, pero estén pendientes los que quieran profundizar en este mundo que, como bien has dicho tú, está en efervescencia, está desarrollándose, que pronto tendremos un curso bastante posible que sea por esta misma vía, con Raúl, ya hablando un poco más profundo, ¿verdad? De cosas que aquí no se pueden decir bien por el tiempo. No es que no se quieran decir, sino que no tenemos suficiente tiempo. Raúl me hablaba de casos clínicos. Yo le decía, Raúl, pero es que casos clínicos no nos va a dar chance, imagínate. Casi van a ser, ya tenemos 1 hora y pico hablando, y todavía bueno, queda mucho más.
Mira, el lunes diste clase magistral para Centroamérica y duré 2 horas con los casos clínicos. O sea, entre esta parte y la otra, 2 horas. O sea, porque es Entonces, muy extenso. Yo tengo una revisión de caso por caso de algunas de las aplicaciones clínicas en lo que es la regeneración ósea. Entonces, y algunas con algunos casos, porque no todos los casos son diferentes. Y tampoco uno puede presentar todos los casos, que ese es otro, claro, ¿no? Sino lo más claro. significativo. Hay inquietud dentro de la audiencia, dentro de las personas que están oyendo desde el principio, con respecto a los protocolos, ¿no? Los protocolos de centrifugado, el tiempo y la velocidad de centrifugado. Raúl, rápidamente, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? Como para alguien que tenga una centrífuga muy básica, que Mira, quiera hacer PRF, que ya sepa del protocolo, ¿cuál es la recomendación para esa persona que no tiene la Intraspin, que no tiene la de Chocron, y por ahora no la va a tener porque son bien caras? Entonces, esa persona que quiere hacerlo y que pudiera hacerlo con esa centrífuga. Mira, desde el año 2010 que comencé a usar PRF hasta el 2016, o sea, 6 años aproximadamente, si no me, no me acuerdo, 14, bueno, no sé si, no, 15. Yo tengo como 5 años usando el protocolo inicial de Chocron y Dohan, que da 3.000 revoluciones por 10 minutos. Y usábamos los tubos esos de laboratorio de 8, pero ahora esto ha cambiado muchísimo, amigos, esto ha cambiado muchísimo. Hoy día, el tubo que vayas a utilizar tiene que ser un tubo esterilizado. Eso no puede nunca eh, eh, modificarse. Acuérdense que estamos extrayendo sangre, centrifugándola y para adentro otra vez la sangre. ¿Ok? Eso es muy importante. Todas las investigaciones que reportan de lo que es la parte de los tubos es importantísima, fíjate. Hay artículos, bueno, excelentes, hay unos que presenté el último, creo que fue, que habla de, que no lo leí, bueno, todo con detalles, bueno, porque, por tiempo, que habla, por ejemplo, los tubos, ellos le hicieron un revestimiento de sílice a los tubos internamente para luego esterilizarlos, porque en Estados Unidos, por lo menos, para tener un permiso o el uso por la FDA en las clínicas, digamos, las clínicas, digamos quirófanos, digamos, pequeños de cirugía bucal y maxilofacial, implantología, etcétera, etcétera, tienes que tener un permiso de la FDA. ¿Y qué pasaba? Entonces estos tubos de plástico tuvieron que hacer un revestimiento de sílice para que hicieran las veces de plástico, perdón, de vidrio, ¿verdad? Entonces, pero que el sílice se demostró después con muchos estudios que era procancerígeno. Entonces se les complicó mucho la situación. Lo importante es que ellos ahora están usando, tratar de esterilizar el tubo, que esté esterilizado internamente, por supuesto, por lo que le estoy diciendo. La sangre va para afuera y luego vuelve para adentro. Ese tubo tiene que estar totalmente esterilizado. Si el sílice ahora se puso, digamos, como que no usarlo, recomendado en muchas casas comerciales, pero yo todavía voy a la parte de cuando empiezo a revisar artículos que tiene que ver mucho con la parte comercial. El grupo que yo estuve hace 2 años en allá en Estados Unidos con este grupo de la Casa Boca Dental, que es un cuento largo, pero no tiene el caso ahorita, donde fui a donde hacían, digamos, todo el proceso de la planta que tienen ellos allí, de la centrífuga, los tubos y todo. Entonces ellos estaban ya diseñando un tubo rojo que tuviera un cobertor de vidrio, ¿verdad? Esterilizado, que tuviera un cobertor de plástico, ¿verdad? Para poder manejarlo en las clínicas y poder tener permiso de FDA. Lo cierto es que si la pregunta puntual, para comenzar, hoy día de verdad, yo durante muchos años utilicé esta básica de laboratorio, esas revoluciones, y no, los resultados fueron buenos, pero no son estos resultados. No hacíamos en ese momento, no hacíamos sticky bone, solamente usábamos los coágulos, ¿verdad? Usábamos las membranas, que le hacíamos muy rudimentariamente, no existía el bots de este que Chocron sacó después. Era simplemente nosotros con unas losetas de vidrio esterilizadas, las poníamos con una gasa, o sea, buscábamos muy arcaico, hacíamos las membranas, o sea, y yo, la verdad, le recomendaría, si alguien le gusta este tema y empezar a trabajar con esto, que busquen este tipo de centrífugas por la más económica. A lo mejor la Duo es más barata que la Duo 4, desconozco esto, a lo mejor la de Boca Dental es más económica, la de Intraloc ahora con esta casa comercial nueva, no te conozco los precios de ninguna, es la verdad. Ni me acuerdo cuánto pagué por las otras. Pero lo importante es que empiecen con estos protocolos, no vayamos atrás. Yo entiendo que de pronto la inversión de $2, $3 mil a lo mejor es muy fuerte ahorita,
Pero yo creo que ir tan atrás, yo creo que no es recomendable. Y más por lo que le estoy hablando de los tubos y de que no vas a poder realizar estos protocolos como lo estás viendo en este momento. Perfecto, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. La centrífuga en este punto se vuelve importante. Y se me viene a la mente, pues, mira, de repente ahí se abre un campo comercial en donde las personas que tienen la centrífuga pudieran ofrecer ese servicio para gente que no las tiene, ¿no? Y ir al lugar, mira, mandar al paciente, se le puede hacer el protocolo y mandarlo, por supuesto, manteniendo una cadena de frío y manteniendo Sí, la... claro. Claro, es que bueno, aquí realmente lo que hay en el frío no, Sí, si no, no si es tú tienes un los, término. si tú tienes los tubos, Sí, tanto los anaranjados o amarillos, según la casa comercial, y los rojos, y tienes la centrífuga, de verdad, tú tienes razón, y estás alguien que se le ocurra esto, tú tienes la razón. A mí particularmente se me han acercado muchas personas, ay, oye, alquílame tu centrífuga, y le digo, no, mira, de verdad que no trabajo en eso, yo siempre la he prestado, es más, prestaba las máquinas de implantes y por eso me la debartaron varias. Entonces, por fin, yo no alquilo, yo no vendo, no. Si quieres, ven acá, conmigo aprendes y bueno, luego tú, cuando tengas el dinero, lo puedes aplicar. Pero que porque te dañan la centrífuga, son delicadas, se llega a caer, pierde la calibración de los tubos, pierde la inclinación del tubo también es importante. Ahorita hay unas nuevas centrífugas que son totalmente horizontales, los tubos. Bueno, esto es un mundo para mí súper amplio, de verdad. Un sí. mundo súper amplio y que día a día están sacando cosas nuevas. Luis, ¿qué preguntas están manejando por ahí? ¿Quieres, estás por ahí? Creo que Luis se fue. Bueno, creo que Ya estoy por acá. Tenía bloqueado el vale. audio para no interrumpir. Sí, hay varias preguntas, Mauricio. Sí, me gustaría que las revisáramos para ir ya concretando por este lado. Correcto. Había una doctora que habías comentado, pues el tema de los protocolos, ella le interesaba repasar, porque el doctor ya lo había comentado, lo de tiempo de centrifugado para el IPRF. Dos cosas puntuales, doctor, respecto a la preparación del IPRF. El IPRF, el tiempo iniciado, digamos, recomendado inicialmente cuando apareció fue de 700 revoluciones por 3 minutos en la centrífuga del protocolo de Chocron. Luego, cuando estamos aplicando hoy día estos segundos, digamos, protocolos que estamos utilizando que les mostré acá, es diferente. Fíjense que ellos ya trabajan los tubos rojos a 1300 revoluciones por 14 minutos y los tubos verdes o amarillos a la misma velocidad con una sola toma. Entonces ya, fíjense, una sola toma una sola venopunción, una sola centrifugación, o sea, cada vez van haciendo el proceso más sencillo para el clínico y para el paciente. El inicial fue 700 revoluciones por 3 minutos, pero ya prácticamente no lo estamos usando. Yo tengo tiempo que no lo utilizo ya porque ya estoy usando ya estos nuevos protocolos. Desde el año pasado estoy utilizando ya una sola centrifugación. Bien, doctor, gracias. El doctor Mauro hace rato había hecho mención en cuanto al concepto en sí de la fibrina rica en plaquetas, y él nos vuelve a comentar acá que si hay alguna manera o cuántas plaquetas deberían estar involucradas en este coágulo, pues para realmente llamarla fibrina rica en plaquetas. ¿Cuantitativamente es posible saber eso? Wow. Habría que hacer unos estudios o sea, de todo lo que es el resultado del coágulo, ¿verdad? Muchas publicaciones dicen que si no haces el protocolo perfecto, la selección del paciente, la rapidez con que haga la venopunción, la centrifugación precisa, van a haber muchas plaquetas que no van a funcionar. Exacto. En una parte, creo que fue como el doctor Anito, si no me equivoco, que fue que él dijo que eso era así como cuando hacían estas pruebas para las personas los hombres, pues cuando donaban semen, algo así. Mira tú la comparación que hacía él, que había muchos que no servían, que salían muerticos. Entonces, o nadaban, pero no nadaban muy bien. Él daba ese ejemplo así, me dio mucha risa el ejemplo, pero es algo así. Hay algunas plaquetas que no tienen la misma la funcionalidad ni en número
y entonces, por supuesto, no va a tener esta fibrina que va a ser la receptora de estos factores de crecimiento, no van a funcionar bien. Ahora, les repito, a veces uno ve unos coágulos gigantescos, bueno, mire qué belleza, y uno no sabe a ciencia cierta si ese coágulo como tal, si no hizo una buena selección del paciente, todas las plaquetas que están allí están en óptimas condiciones. Yo lo resumiría como que también es como un salto de fe. Si respetas la biología, si la conoces y cumples el protocolo, pues vas a tener un producto que va a Es ser, que correcto. va a ser viable. Es correcto. Pienso Y igual que tú. agregando una última cosa, tú puedes tener, lo acabas de decir Raúl, creo que lo que yo interpreto y estoy seguro que es así también, es que tú puedes tener muchas plaquetas, pero la plaqueta no es viable porque se dañó en el proceso, ¿sí? Es correcto. Ultraestructuralmente ves plaquetas, pero la plaqueta simplemente se degranuló antes del proceso y estos factores fueron liberados de una manera. La manera como se libera los factores de las plaquetas es importante. La plaqueta no debe sufrir daño, porque si no muere, y la forma como se libera el factor es diferente. Eso ya es otro tipo es una explicación un poco más. No, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo Pero, que, ajá, dime. fíjense que la lámina que comencé al principio era eso. Las recomendaciones de Chocrón, que digamos que el padre de esta criatura es, si no respeta los protocolos, la selección y el tiempo del PRF, el producto nunca va a ser el ideal. Si se rompe esa cadena en algún eslabón, no vas a tener el mismo resultado. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú saberlo en la clínica? Bueno, tú lo vas a ver porque nos ha pasado que vemos que hacemos radiografías, tomografías con BIM a pacientes que ya tú has hecho una grande cantidad de huesos con PRF y ves qué pasó aquí. ¿Entiendes? Si yo hice el protocolo perfecto, los tiempos, la cantidad de huesos, y me ha pasado muchas veces, no una vez. Me he quedado sorprendido. O sea, bueno, la conclusión es, bueno, vamos a revisar historias, hemos puesto a ver que el paciente sí, por la edad, había un antecedente de colesterol alto. En ese momento no tenía muy clara la parte de la ingesta de grasa, lo de la deshidratación. O sea, hay muchos factores que tienen que ver con esto. Luis. Bien, sí, quedaba una pregunta, era una pregunta con tres aristas, ¿no? Por decirlo así, vamos a ver si da tiempo de que el doctor sea bien puntual. Comenta el doctor José Carlos, dice, en relación al uso de la fibrina rica en plaquetas en la preservación alveolar, por motivos económicos, puede ser usado el PRF como único material de relleno para preservar el alvéolo al no contar con un injerto. Totalmente. De hecho, los primeros estudios se basaron en eso. Nosotros lo hacíamos desde el 2010 lo estábamos haciendo. Hacíamos las extracciones y se hicieron mucho en la Facultad de Odontología, en el posgrado, que no había la condición económica para tener los huesos. Entonces, así es solamente la toma de la sangre, la centrifugación a esas velocidades que les dije, 3000 por 10 minutos, y metíamos el coágulo directo en el alvéolo. Luego empezaron las investigaciones y se demostró que solamente con hacer exodoncias quirúrgicas atraumáticas y la colocación del coágulo, ya la cicatrización iba a ser mucho mejor. De hecho, hay estudios muy importantes en este libro, unos artículos de periodontología que habla ya de los grados en un estudio que hicieron en unos perros Bigger, en la cual hicieron las extracciones y colocaban en un lado colocaban los coágulos, en otros no, y vean cómo era el proceso reabsortivo en cada uno, y se demostró que cuando colocaba solamente los coágulos de fibrina, siempre era mucho mejor la coagulación y el resultado final. De hecho, el bots de estos sistemas traen unos anillos plásticos y donde tú colocas el coágulo con mucho cuidado, y tiene una prensita a la cual se la colocas y te va a dar exactamente eso para que tú lo lleves al alvéolo, que es lo que también están usando para hacer el umbrella concept, para preservación, digamos, de todo ese anillo alrededor del tornillo de cicatrización cuando hacemos exodoncias con colocación de implantes de forma inmediata. Bien, excelente. Bueno, quedaban dos preguntas dentro de esa misma. Tenía que ver con usar la membrana de fibrina como sustituto de otra barrera como es la membrana de colágeno.
pues también, ¿no? También la hemos usado, está reportado Claro, también. depende de lo que tú quieras. Acuérdate que esta membrana se resuelve a los 7 días y la otra se resuelve, bueno, esta, la de Flynn hay estudios que dicen hasta puede durar hasta 14. Pero si tú de pronto, depende de la aplicación clínica que le vayas a dar. Si yo voy a hacer una reconstrucción vertical, una regeneración ósea vertical, depende del tamaño que la vaya a hacer, colocaría membranas de fibrina y de colágeno. ¿Por qué? La primera, por todas las razones que ya la acabamos de describir, de estos factores de crecimiento que es liberada, y la segunda como barrera de protección para evitar una contaminación de la herida. Y luego si usas una malla de titanio, lo que vayas a usar, eso es otra cosa. En elevaciones sinusales, si tienes algún tipo de duda de que hay una ruptura de la membrana de Snyder, nosotros la reparamos hoy día desde que estamos usando estos sistemas con puro PRF. Antes usábamos membranas de colágeno y nos ha ido de maravilla también. Y lo otro que es importante que no mencioné es sumamente importante, menos mal que me acordé ahorita, es el manejo del tejido blando. Sí. Aquí está la base de todo esto. Podemos usar este protocolo a la perfección, Chocron, Dohan, el que tú quieras decirle, Intraspin, cualquiera. ¿Ok? Pero si tú no haces un manejo del tejido blando adecuado, una liberación, que ese tejido blando cuando haces esa reconstrucción quede sin ningún tipo de tensión y una sutura bien importante en la cual empieza, Chocron recomienda una cirugía colchonero apical y luego continúa con continua, donde afrontan los bordes de la herida sin tensión. Ten la certeza que si no lo hace de esa forma, se abre la herida y se perdió todo. Igual cuando hacemos muchas veces antes injertos en bloque, el gran problema que teníamos generalmente en el maxilar inferior, en la región posterior, era ese. Hacíamos una excelente cirugía crestilíaca, colocábamos esos bloques en el hueso, y si no manejábamos muy bien el tejido blando, era un fracaso total del injerto porque se contaminaba. De hecho, hoy día, como punto más importante es cómo manejas el tejido blando. Hay ahorita artículos que te hablan de unas disecciones del colgajo lingual, por ejemplo, para que te quedes impresionado. El mismo Chocron sacó un bisturí también, que es un instrumento que también te ayuda a hacer esa disección de ese plano para que tú puedas tener... Pero el manejo del tejido blando es importante. Recuerda que estamos trabajando con muchos leucocitos, va a haber mucha inflamación. Y al protesista siempre decirle como recomendación que las prótesis provisionales postoperatoria inmediata no pueden estar muy, digamos, clavadas, pues, o muy pegadas al tejido blando, porque ese tejido blando va a aumentar de volumen y luego se va a perforar por la misma prótesis y viene luego también la exposición de los injertos. Bueno. Bueno, Raúl. Bueno, vale, chévere, buenísimo, excelente conversatorio. Muy bueno, Raúl, entonces, de verdad que muchísimas gracias de nuevo y muy provechosa la tarde de hoy con todo esto que conversamos. No, claro. Lo único que tengo un poco de hambre por no almorzaba, pero todo está bien. Cuando hagamos el curso vamos a tener eso en la logística. Planteado. Ok, perfecto, gracias. La verdad es que, bueno, gracias de verdad a Compendium, a Luis, a Mauricio, a los que se conectaron. Bueno, y de verdad estoy a la orden en mi clínica. También, bueno, mi doctor Raúl Parra es mi Instagram. Cualquier pregunta me la pueden hacer por allí. Con todo el gusto, que me conoce sabe que soy un libro abierto con todo esto. Por allí por mi clínica pasan los residentes del posgrado, cuando pasan cirujanos que quieren o periodoncistas, a ver solamente lo que uno humildemente le pueda enseñar. De verdad que gracias. Excelente. Solamente los invito esta noche que se conecten si les interesa este tema bien. Tenemos al doctor Jesús Gómez, un venezolano que tiene más de 20 años en Estados Unidos brillando por donde va, que nos va a hablar también de este tema, nos va a hablar de regeneración de tejidos duros y blandos. Él y yo dimos una clase muy interesante el lunes, muy chévere, pero esta noche está en el webinar de la CIBO. Una gran trayectoria en reconstrucción, ¿cierto? Una gran trayectoria en reconstrucción del doctor Jesús. Él tiene un historial en reconstrucción, pero no reconstrucción de esto que estamos haciendo nosotros, sí. Que esto es decir, como esto es reconstrucción de esto, ¿no? Él tiene reconstrucción de reconstrucciones. Craniofacial, pero Jesús ahora lo interesante de Jesús, que ahora él no está en el Jackson. Él ahora está dedicado en la práctica privada en Texas y ahora está haciendo mucha implantología. Entonces, él siempre dice, bueno,
Ahora es que me doy cuenta de por qué yo tan me encantaba sacar una media cara, 2 mandíbulas, 14 tumores, etcétera, etcétera. Y lo que yo realmente, lo que me da ahorita cierto bienestar, me dice, es hacer estas regeneraciones pequeñas con estos concentrados sanguíneos. Y hoy lo vamos a ver. De acuerdo. Excelente. Es que los felicito por esa gestión que están haciendo, esa motivación y bueno, continúen en eso, muchachos, que de verdad que hace falta ahorita un poco más de distracción y no está tan angustiado por la pandemia. Se les quiere mucho, de verdad que gracias por la invitación, Mauricio, Luis, a todo el grupo que estuvo acá hoy. Bueno, gracias a ti. Estamos en contacto, cuídense. Vale, un abrazo. Seguro. Fuerte abrazo. Chao a todos, saludos Gracias a todos en Venezuela y Latinoamérica. Gracias. Gran abrazo a todos.